TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Como no tiene prestigio ninguno, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola Juana Inés, buenos días a nuestros radioescuchas y nuevamente y a nuestros televidentes de Radio UNAM en el canal 20, en el canal 120, en TV UNAM, en TV UNAM en Facebook y nosotros en P Movimiento, en Twitter, Primer Movimiento, en Facebook. Y por supuesto en el correo electrónico primermovimientounam@gmail.com. Estos 3 días no estará con nosotros Luisa Iglesias, que está en una misión especial, pero estaremos Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de ESA, contándoles muchas cosas ya para quienes nos ven por televisión. Tuvimos, para quienes nos escuchan con radio, lo escucharon bien. Hablamos sobre diabetes en mujeres, hablamos también sobre el concurso de ediciones digitales Punto de Partida, este concurso que se abre a toda la comunidad universitaria. Si usted tiene una credencial vigente, vale la pena que le eche un ojo a esta convocatoria que está en la página de la Dirección de Literatura y que ya tenemos en nuestras redes también. De aquí a febrero, al 28 de febrero, va a estar abierta la convocatoria para que envíe su cuento, su ensayo, su poema, su ensayo literario, que no es lo mismo que un artículo, hablamos de ello también. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación, Miguel Ángel. Novela corta, cuento, ensayo literario, poesía y crónica. La comunidad universitaria estudiantil, no importa donde quiera que esté. En cualquier parte donde llegue la UNAM, ahí si tiene una credencial vigente puede participar. Por supuesto, entonces, bueno, pues toda nuestra comunidad universitaria nos hemos enterado gracias a este espacio que hay muchísimos Pumas, muchísima comunidad en diferentes planteles en la República, por supuesto, pero también en todo el mundo, los que están en China, los que están en Francia, los que están en Canadá. Todos aquellos que nos ven y nos escuchan, pues participen en este concurso y ya platicaremos después, Miguel Ángel. Sí, por lo pronto vamos a irnos con música, vamos a escuchar a Pixies. Pixies, originarios de Boston, en Estados Unidos. Esta banda de rock alternativo se desintegró en el 93 y se volvió a formar en 2004 con diversos cambios. Su estilo ejerció una importante influencia en grupos de la escena grunge en los 90 como Nirvana, Weezer, y esta canción formó parte de la banda sonora de la película El Club de la Pelea de David Fincher. What is my mind? Where is my mind?
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota del día. El pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2018, que contempla 5.279.667 millones de pesos. Las secretarías que recibirán más recursos con respecto al año anterior son Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Trabajo y Previsión Social. Ante los daños causados por los sismos de septiembre, los diputados acordaron destinar 18,000 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales, que no suena a mucho, ahorita lo platicaremos, y a la reconstrucción de las entidades afectadas. También se creó un fondo adicional para la reconstrucción por 2.500 millones de pesos y se autorizó un monto de 170 millones de pesos para el Fondo para la Prevención de Desastres. Mientras tanto, en Estados Unidos, un grupo de 400 millonarios firmaron una carta para pedirle al presidente Donald Trump que no le reduzca los impuestos que deben pagar. Los miembros de la asociación Riqueza Responsable consideran que el proyecto que el mandatario presentó el 2 de noviembre en la Cámara de Representantes aumentará la desigualdad y afectará a servicios básicos. La reforma de Trump implica, entre otras propuestas, una reducción del impuesto sobre la renta para las corporaciones del 35 al 20%. Haremos un análisis de la propuesta presupuestal para el 2017 y de la incidencia de la reforma fiscal estadounidense en nuestras previsiones económicas. Nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y por supuesto la persona a la que recurrimos cuando los números se nos ponen difíciles. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel, auditorio de TV UNAM y de Radio UNAM. Mucho gusto estar por acá. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves el presupuesto? Entremos al terreno nacional primero. ¿Cómo lo ves? Ok, bueno, una vez más el presupuesto no está preocupado por el crecimiento económico. La exposición de motivos y la carta del presidente dice que el objetivo es la estabilidad económica. Uh-huh. Lo que preocupa de entrada, porque si llevamos 4 años creciendo en promedio 2% y están hablando de estabilidad, pues lo que se espera es que sigamos creciendo alrededor de ese 2%, que además es el promedio histórico de los últimos 30 años de este país. Entonces ya está demostrado que es un crecimiento que no alcanza para sacar a gente de la pobreza, para un verdadero desarrollo del país. Entonces, desde ahí preocupa el tamaño del presupuesto y cómo está enfocado el presupuesto. Pero está así porque pues hay 2 restricciones. Una, que los primeros 4 años aumentó la deuda fuertemente como porcentaje del PIB. En 2012 teníamos 38%, en 2016 cerraremos con 50% del PIB. Entonces, para el próximo año lo que se espera es que los ingresos del gobierno federal sean igual a su gasto, o sea, ya no se va a endeudar más, pero eso pues le está quitando capacidad de gasto y ahorita pasamos a los detalles, como en muchas áreas muy importantes el presupuesto se está reduciendo realmente. Entonces, eso preocupa, pero del otro lado, ¿qué tenemos? Pues que México es un país que recauda poco, entonces también si no recaudamos mucho, pues no podemos gastar mucho. Y hay mucho gasto ya comprometido de muchos años que no se puede modificar. Y particularmente, también te lo vemos los detalles, hay 3 puntos que están presionando mucho el presupuesto. Aportaciones y participaciones a entidades federativas y municipios, que aumentan año con año, porque así está en la ley. Pensiones, que con un país donde se cambió el esquema de pensiones, pero todavía hay mucha gente que se va a retirar con el esquema anterior, pues ahí también se va a ir un monto importante. Y el tema de los ingresos, que no aumentan, o sea, el ISR y el IVA, que son los 2 impuestos principales para recaudar en este país, pues para 2018 prácticamente no van a crecer. Entonces hay serias restricciones presupuestales. Por no hablar de que, por ejemplo, a educación no se le aumenta la partida. O sea, un presupuesto es una lista de prioridades. Así es. ¿Cómo está jerarquizando el gobierno? Bueno, o la Cámara. Sí, los renglones que más aumentan para el 2018
como es año de elecciones, por ejemplo, el presupuesto del INE está aumentando 53%. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 13%, Comisión Nacional de Derechos Humanos 12%, y luego los temas de seguridad, ahí es donde se ve que es donde, o de inseguridad. La defensa 11.4% más, la Marina 13.4% más. Esos son los renglones que más están aumentando. Ahora, ¿dónde se está reduciendo? Pues agricultura se redujo, comunicaciones, economía, salud, Semarnat, PGR, Cedesol, turismo, CONACYT, cultura, o sea, todos esos renglones que son los que sí podrían hacernos crecer. Exactamente, que en el mediano y largo plazo, pues la educación es lo que va a hacer crecer este país. Si tanto les preocupaba al principio de este gobierno, una de las bases de todos sus documentos era aumentar la productividad. Y la productividad va a aumentar pues con más capital, cosa que el gobierno también está reduciendo su inversión, y con educación. Entonces, por ejemplo, el presupuesto de la SEP está aumentando 0.2%, o sea, prácticamente es el mismo, o sea, no está aumentando. Pero en todos los otros renglones que nos deberían de preocupar más, medio ambiente, agricultura, etcétera, todo se está reduciendo. Entonces, este presupuesto combinado con la ley de ingresos, pues lo que muestran es que más bien se están preocupando porque la deuda ya no crezca, aunque la economía de este país tampoco. O sea, prefiero estabilidad, o sea, mantener ese bajo crecimiento, porque además no tenemos espacio. O sea, si ves que la infraestructura se reduce, por ejemplo, el presupuesto de SCT también se está reduciendo. Si bien el componente más importante de la inversión es el privado, o sea, la inversión privada representa como 85% del total de la inversión, pues sí tiene que haber inversión por parte del gobierno en infraestructura para que los privados inviertan. O sea, si me dicen, pues vamos a desarrollar zonas económicas especiales y quiero que vengan las empresas a invertir acá, pero si no hay un camino seguro para llegar, si no hay gente capacitada, si no hay escuelas cerca, etcétera, pues el inversionista va a decir, pues no, yo voy a seguir invirtiendo en Querétaro, en San Luis, en Nuevo León, y vamos a seguir teniendo la mitad del país en el atraso. Entonces, creo que sí, los primeros 4 años que fue de aumento importante del gasto y de la deuda, pues ahora nos están limitando en el presupuesto del próximo año. ¿Es política esa reducción de la deuda? ¿Es un asunto político? Tú ya habías explicado en qué consiste jugar con la deuda como una inversión y pensar en la deuda como la posibilidad de, con bienes externos, generar un bienestar interno y sobre todo en la parte del gasto social. Pero, ¿cómo funciona en esta visión de que gasta lo que tiene, los propios recursos, y no hay endeudamiento? ¿Es un pacto con los empresarios? ¿Es un pacto con yo creo que más que un pacto les empezó a preocupar que las corredurías que califican finalmente la deuda del país y dicen qué tan bueno es para invertir un país, los niveles a los que llegamos de deuda, ya este 50% del PIB, les empezó a preocupar. Entonces, si por ejemplo las corredurías nos cambian la calificación, pues eso lo que hace es que el crédito que pudiéramos contratar hacia adelante, pero inclusive para los privados, se vuelve más caro. Incluso para los privados. Sí, pero a pesar de que, digamos, los niveles de deuda como proporción del PIB en México, 50%, comparado con los países, digamos, más desarrollados, pues estamos abajo. O sea, Japón anda en 200% del PIB, Estados Unidos más de 100%, etcétera, pero son países que recaudan mucho mejor. Entonces, si en México nuestra recaudación es de 13 puntos del PIB, pues como que dicen 50% de deuda, ya estás en los límites de lo razonable. Entonces yo creo que por eso para este año dijeron ingreso igual a gasto y no vamos a aumentar deuda. Aunque la medida se ve como de muy corto plazo, porque justamente como tú mencionas, Miguel Ángel, no estamos pensando, sí podíamos endeudarnos un poco más, pero para invertir en infraestructura. Ese ha sido el otro gran tema, que la inversión pública en 2013 era casi 5% del PIB y ahora está en 2.3%, o sea, se redujo a la mitad.
Este tema de la recaudación, ¿a quién está faltando? Porque si nos preguntas a cualquiera de los que estamos sentados en esta cabina, te decimos que no recaudan poco, ¿eh? Pero evidentemente no es con nosotros, no es con nuestros impuestos que el país va a avanzar. ¿Qué está faltando en términos de recaudación? Bueno, uno de los grandes problemas de este país es el tamaño de la informalidad. Uh-huh. O sea, si casi el 60% de las personas están ocupadas en actividades informales, no están pagando impuestos, o no impuestos sobre el ingreso. Uh-huh. Entonces, el ISR, que es el impuesto más importante de todo lo que recauda el gobierno, pues siempre es sobre los mismos, o sea, personas físicas y empresas formales. Entonces, ¿qué faltaría? Uno, ampliar la base para que más gente pague impuestos, pero a través de impuesto al ingreso es muy difícil incorporar a toda esa informalidad al pago de impuestos. No, pues por algo son informales. Exacto. ¿No? Entonces, para eso son informales. Entonces el tema sería, pues, cóbrales a través de un impuesto al consumo. Y digamos, ahí hay dos opciones. Súbele al IVA o generaliza la aplicación de IVA en alimentos y medicinas, lo cual es totalmente impopular, pero llevamos 30 años que se debería de haber hecho en este país y nunca se ha encontrado el momento. Por ejemplo, si ahorita me dijeran, pues ahorita quiero ver quién de los próximos, de los que vayan a ser candidatos, se atreve a decir voy a generalizar el IVA. O sea, políticamente pues, sería suicida hacerlo. Uh-huh. Pero el problema es que cada año encontramos un pretexto para no hacer esa reforma. ¿Pero esa reforma no sería pegarle a la población más vulnerable? Sí, porque digamos parte de su ingreso pues, se va a dedicar a pagar impuestos en lugar de cobrar un bien. Ahora, este impuesto, pues el que más gasta, digamos, más pagaría. O sea, a los deciles altos de ingreso, digamos, de ahí sí se estaría obteniendo más IVA. O sea, lo que se podría pensar es que, por ejemplo, la canasta alimentaria y un grupo de medicinas estuviera exento de ese impuesto. ¿Sí? Pero sí generalizarlo, porque si me dicen, pues que en la informalidad no está pagando impuestos y vemos que hay grandes ingresos en la informalidad. No a lo mejor para el que tiene el puesto, pero sí para el que administra y supervisa y hace todas las negociaciones con los gobiernos locales para que exista esa informalidad. O sea, ahí sí hay mucho ingreso que no está pagando impuestos. Digamos, sí es un tema muy complicado y muy delicado. Bueno, es que de entrada implica aceptar la existencia, ¿no? Así es. De la informalidad y decir, sí negociamos con ellos, ¿no? Pues sí. Y están credencializados, digamos, hay un padrón. Sí, hay un padrón, las personas que le otorgan a otras estacionamiento en la banqueta, en las aceras, en la vía pública, están credencializadas. Sí, digo... y aportan, no sé, hay personas que pagan 5 pesos por vender tamales, otras personas pagan 15, hay un tabulador. Sí, y además, digamos, también los partidos políticos han tenido esos grupos, ¿no? Si antes fue el PRI, después era el PRD, o digo, hablando aquí en particular de la Ciudad de México. Entonces siempre hay grupos afiliados a diferentes partidos que pues están viviendo en la informalidad y no están pagando impuestos. Entonces, la manera sencilla de aumentar esa recaudación, bueno, no es sencillo porque quiero ver quién lo va a hacer, pues tendría que ser impuesto al consumo. Sí, o sea, políticamente es muy caro. Así es. Y bueno, o sea, este año que ya lo dimos, además de que ya lo dimos por cerrado, pues es de elecciones, se olvida. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa con las empresas? Esta cosa que vuelve una vez tras otra, sobre todo en tiempos electorales, de que los ricos y las grandes empresas no pagan impuestos, ¿es cierta o no es cierta? Bueno, de acuerdo a los datos de la oficina del Congreso de Estados Unidos, sacó un estudio en marzo de este año, aunque los datos son de 2012, porque se puso a recopilar información de cuánto realmente estaban pagando las empresas de impuestos. O sea, a pesar de que en Estados Unidos la tasa sea de 35, la tasa efectiva de lo que estaban pagando era 18%. Entonces, y en México, digamos, si tenemos una tasa, bueno, en esa época era más alta, andaba entre 30 y 34, lo que realmente cobraban era 11%, porque finalmente las empresas, pues, utilizan toda la herramienta fiscal que tienen, pues, para no pagar ese 30%.
¿A través de qué? Pues de deducciones, donativos, etcétera. O sea, empresas que ya también se quitó eso, que podías tener un montón de filiales con pérdidas y esas sumaban al holding, y a la hora de sumar ingresos, pues restabas las pérdidas de todas tus otras empresas y ya no tenías que pagar impuestos porque no tenías ganancia. Bueno, eso ya se quitó en la ley. ¿Cómo? Entonces van a tronar todas las revistas, porque las revistas operaban con esa lógica. Bueno, creo que a las revistas en general no les va muy bien ya de entrada, entonces... Pero justamente servían para eso, sí. Servían para Sí. justificar pérdida, porque siempre van a fondo perdido. Entonces, digamos, sí pagan impuestos, pero de acuerdo a este estudio, pagaron el 11% en lugar del 30 o más del 30 que decía la ley que tenían que pagar. ¿Por qué? Pues porque para eso tienen un equipo de contadores, de abogados, para estar buscando la manera de pagar menos, sin incurrir en ningún tipo de delito, ¿no? No es ni ilusión ni evasión, simplemente se están aprovechando y conociendo bien la ley para pagar menos. Y digamos, a lo mejor es también lo que habría que evaluar a la hora de que se está hablando que Estados Unidos va a bajar su tasa del 35 al 20, bueno, pues sí, pero igual, o sea, con el 35 pagaban el 18, entonces con el 20, pues a lo mejor también están cerrando muchos huecos en Estados Unidos, o sea, están diciendo vamos a bajar la tasa, pero también les vamos a quitar un montón de deducciones que podían hacer, vamos a cambiar algunos temas de qué se puede deducir, qué no. Entonces, digamos, todo eso estaría apuntando a que quizá en Estados Unidos las empresas iban a poder ir a pagar menos impuestos comparado con lo que están ahora pagando en México. Antes de que pasemos a lo de Estados Unidos, en este asunto de invertir en seguridad, ¿no? En defensa, en marina, en gobernación, ¿tenemos alguna cifra, alguna evidencia de que mayor inversión nos dé mayores resultados en términos de seguridad? Pues realmente no. O sea... Digo, no sé si se ha buscado. No, o sea, hay números, digamos, de otros países donde lo que gastan como proporción del PIB en seguridad sí es mucho más alto de lo que estamos gastando en México. Uh-huh. En México el gasto en seguridad es el único que ha crecido de manera constante en los últimos 11 años. Uh-huh. Pero, o sea, si vemos los resultados de las encuestas de victimización o los datos en general de todos los delitos, pues vemos que no hay resultados, al contrario, o sea, pareciera que entre más estamos gastando, pues más se ha incrementado la violencia. Entonces, para el caso específico de México, o sea, más gasto no ha servido para reducir toda esta ola de violencia. ¿Y qué hacemos con el índice de corrupción? Con todo lo que cómo tenemos contabilizado dentro del presupuesto lo que se va a corrupción. Bueno, eso obviamente, como es un Como presupuesto no oficial, exactamente no aparece como tal, pero sí es, digamos, el gran tema de también por qué la gente, si le dices te voy a subir los impuestos, pero pues como para qué. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho realmente una reforma al gasto, o sea, la manera en que estamos gastando pues sigue siendo la misma de toda la vida. A pesar de que hace 2 años el gobierno federal dijo vamos a hacer lo del presupuesto cero y vamos a revisar todos los programas, la verdad es que eso no pasó y se sigue gastando igual. Si al mal gasto que tenemos le sumamos el tema de la corrupción, pues menos aún, o sea, la gente va a decir, pues sí, cóbrenme más impuestos, ¿no? O sea, sí estamos como atrapados en un esquema de bajo ingreso, pero mal gasto más corrupción, pues eso automáticamente me hace que ni siquiera pueda pensar en que la gente pague más impuestos. Sí, y tampoco se ve que haya una voluntad política para mover eso. No. O sea, porque hace rato preguntaba Paco Ángeles de la producción y lo robado, ¿cómo se contabiliza? No va a regresar. No. Los paraísos fiscales, lo que se llevaron tantísimos, no van a regresar. No, y ahí lo que pasa es que, digamos, ese dinero, cuando es dinero de origen público, pues ya se contabilizó como algún gasto o alguna inversión, pero resulta que esta nunca se llevó a cabo. Digo, el ejemplo clásico cercano que tenemos es Veracruz, ¿no?
O sea, decíamos, estamos gastando en salud tanto, en educación, y pues resulta que ese dinero no se gastaba en eso. Ujú. Entonces, en las cuentas presupuestarias, tú puedes decir, pues estoy aumentando mi presupuesto un poquito en términos reales, 3%, pero si estoy perdiendo el 10% en corrupción, pues lo que yo pensaba que iba a poder hacer con ese presupuesto, pues no lo voy a hacer, porque no va a pasar, porque esa carretera no se va a construir, porque esa escuela tampoco. Entonces, si hay un tema del número oficial, que decimos vamos a gastar más en esto, aunque para este año la verdad es que casi todos los renglones se reducen, salvo los que aumentan de manera importante el INE, Defensa y Marina, que son los únicos que aumentan. Pero otra vez, o sea, estamos volviendo al tema de van a subirle más del 10% al presupuesto de la Defensa y de la Marina. ¿Eso va a traducir en una reducción de la violencia? Pues yo creo que no. O sea, y esto que digo que creo que no, pues es por lo que ha pasado en los años anteriores. ¿Se ha estado incrementando el presupuesto en este rubro? Para estos dos rubros, cada año ha sido constante el aumento. O sea, sí. Y los resultados son cada vez peores. Así es. Aunque no me vayan a acusar de bullying, pero bueno. Siempre te acusan de bullying, no lo digas. La relación entre el legislativo y la etiquetación el etiquetado de recursos, la propuesta del propio secretario de Hacienda, ¿tienen un signo político para el 18? ¿Hay un proyecto MID en la construcción del proyecto de egresos? No sé si específicamente un proyecto MID, pero lo que sí se ve es que las aportaciones y participaciones a las entidades sí están aumentando fuertemente. El presupuesto, después de que salió de diputados, no se modificó mucho, la verdad, cambió en 43,000 millones de pesos, que es como un cuarto de punto del PIB, o sea, no se modificó grandemente, aunque ahí también hay que decir que los diputados modifican eso diciendo, creemos que el tipo de cambio en vez de 18.10 va a ser 18.40 y que la mezcla en vez de costar 40 va a costar 43. Entonces también es un aumento ahí medio mágico que dicen, si le subimos al tipo de cambio y al precio de la mezcla, con eso tenemos 43,000 millones de pesos más para gastar. Es que ya descubrimos un yacimiento, ¿no? Sí, pero ese yacimiento es, no sé, la otra vez decían que comparado con Cantarell, que fue nuestro gran yacimiento histórico, pues era así como, pues es como el 5% de Cantarell, o sea, necesitamos otros 20 de esos para replicar lo que fue Cantarell. Pero con lo del presupuesto y los diputados, cada año lo que se ha visto en estos últimos 4 es que la propuesta del Ejecutivo llega y luego los diputados mágicamente dicen, pero para mi comunidad, pues aquí necesitamos un camino, aquí vamos a necesitar un mercado, etcétera. ¿Qué parte y reparte? Exactamente. Y entonces ese ramo de las participaciones también que se definen de manera discrecional, pues ha ido aumentando. ¿Qué pasa con la auditoría superior? Porque últimamente ha estado muy presente porque parece que es lo único que sí funciona, aunque luego no pasa nada, pero ¿qué pasa con la auditoría? ¿Qué dice en términos del presupuesto, pensando por ejemplo en el del año pasado? La auditoría creo que es de las pocas instituciones que de repente sí dice verdades interesantes. Uh-huh. Entonces sí ha dicho que el presupuesto pues, es insuficiente para hacer crecer este país. O sea, que lo que hace pues, ha mantenido la inercia de los programas ya anteriores, pero que no se ve realmente que pueda incidir en un mayor crecimiento. Y sí, todas las observaciones que hace pues, están muy bien documentadas y demás, pero como dices, pues después ya no pasa nada. Uh-huh. Entonces la auditoría, creo que sí, pues ahí más bien creo que la auditoría hace su trabajo, pero después en la PGR, que es donde debería de continuar todo eso, es donde ya se atora y pues ya no pasa nada con todas esas observaciones. Y además tenemos varias instituciones descabezadas, ¿no? Bueno, ¿y Estados Unidos qué pasó con su reforma fiscal que ya cómo se ha traído y llevado? Bueno, ahí siguen discutiendo porque uh-huh. hay 2 propuestas, una del Senado y una de la Cámara de Representantes, y son un poquito diferentes. Si bien, por ejemplo, las 2 dicen queremos bajar la tasa para las empresas del 35 al 20%, el Senado dice que sí, pero que entre en vigor en 2019. Claro.
¿Y por qué en 2019? Porque ya vieron que si entra en 2018 le van a hacer un boquete de 1.5 trillones de ellos, o 1.5 billones de los nuestros, de dólares al presupuesto. Si eso pasa, hay una cláusula por ahí que dice que para aprobar el presupuesto del siguiente año tendrían que tener mayoría calificada y no mayoría simple. Entonces el Senado dice, mejor que entre hasta 2019, porque además, a pesar de que Trump la ha vendido como la gran reforma generadora de empleos y que va a ayudar a la clase media, la verdad lo que está haciendo es bajarle los impuestos a los de más altos ingresos, y los estudios de diversas instituciones en Estados Unidos dicen que la clase media prácticamente la está dejando igual, aunque por ejemplo ayer dijeron, pues, para que pase esto, primero vamos a cancelar todo el Obamacare como una de las cláusulas para que pase la reforma. Entonces, pues ahí, o sea, otra vez es muy probable que se atore la discusión. Pero a pesar de los problemas que hay para pasar la ley, o sea, si pasa esta reducción, digamos que para México lo que más podría preocuparles es esta reducción de 35 al 20% de la tasa. ¿Por qué? Pues no porque se vayan a ir las empresas de aquí a ubicarse en Estados Unidos, sino porque a través de diversos mecanismos para evitar doble tributación, pues las empresas podrían decidir pagar sus impuestos sobre la renta en Estados Unidos y no pagarlo en México. Ponen una filial allá redireccionan sus ingresos, etcétera, y van a pagar ese impuesto allá. Entonces, las opciones para México pues, sí se ven pues muy graves, porque ¿cuáles serían las posibilidades, digamos, de contrarrestar eso? ¿Cuáles serían? Bajar aquí el impuesto sobre la renta, que no tenemos espacio para hacerlo por los temas de restricción presupuestal. O sea, sí, Sí, que los que además sí pagamos impuestos, Exacto. pagamos impuestos sobre la renta. Sí, y entonces que dijeran, bueno, vamos a bajarles el impuesto sobre la renta a los contribuyentes en México, pero eso no va a pasar porque por los problemas que tenemos de bajo ingreso. Si las empresas deciden irse a tributar en Estados Unidos, pues también se va a caer el impuesto sobre la renta. O sea, como que para el impuesto sobre la renta en México no se ve manera de qué vamos a hacer. O lo bajo y baja mi recaudación, o las empresas van a ir a tributar allá y también va a bajar mi recaudación. Entonces, o sea, como que podría ser el gran momento, pero otra vez está el tema de tenemos elecciones, de vamos a hacer la reforma fiscal que ha sido necesaria en este país desde los 70s, ¿no? ¿Qué tendría que contemplar esta reforma fiscal? ¿Más IVA? IVA generalizado. ¿IVA generalizado? Con, digamos, eso ya sería un tema de diseño, o sea, sí diseñando una canasta alimentaria de a de veras que no pague ese IVA, ¿no? Porque ahorita, pues en lo que no paga IVA, pues hay un montón de productos que a lo mejor pues la gente de bajos ingresos ni siquiera consume, ¿no? Azafrán, por ejemplo, que es carísimo además, ¿no? vainilla. Exacto. Entonces, sí, esta reforma en Estados Unidos, esta reforma fiscal, si pasa, digamos, que alguna de sus variantes yo creo que sí la van a aprobar, o sea, tiene altas probabilidades de que sea aprobada, pero además también la tienen que aprobar pronto, porque creo que si no la aprueban antes del Thanksgiving, ya se va a ir hasta el siguiente año. Y el siguiente año, pues, Estados Unidos también va a tener elecciones intermedias, entonces se les va a complicar mucho. Ahora, algo positivo creo que podría pasar de si pasa esta reforma, es que le quiten un poco de presión a la negociación del Telecán, porque Trump ha prometido tantas cosas y no ha cumplido ninguna, que si pasa la reforma fiscal, quizá diga, miren, ahí está ya la reforma fiscal. Una que se pude, sí. Y entonces, a lo mejor le quita algo de presión al Telecán. Si no pasara, pues seguramente va a crecer la presión para salirse del Telecán y decir, miren, ya les cumplí. Entonces, sí hay un tema ahí, pero sí preocupa el problema tributario en que nos va a meter a nosotros por los escenarios de bajar el ISR. Pues sí, es una posibilidad. Que las empresas se vayan a tributar allá es otra posibilidad. Y las dos lo que hacen es van a reducir los ingresos tributarios del gobierno federal. Entonces,
la única manera de compensar esa baja pues es o gasto menos, o subo otros impuestos, o me empiezo a endeudar de nuevo. Entonces ninguna de las tres opciones se ve como muy viable en este momento. Entonces creo que sí, alguna vez lo comenté acá, que el Telecán me preocupaba menos que una reforma fiscal de a de veras en Estados Unidos. O sea que ya te preocupaste. Sí, ahora sí estoy preocupado. Sí, es que están, digamos, muchas de las grandes empresas mexicanas podrían tributar el ISR allá, porque, Sí. por la parte global, y son las más grandes. Así es. ¿Qué pasa, Fran, con esta petición que el empresariado mexicano hizo de pedir al gobierno mexicano que subsidiara las prestaciones como una manera de compensar que se quedaran tributando el ISR en México? ¿Eso es viable? ¿Cuáles son las consecuencias de subsidiar prestaciones? Pues, digamos, una de las quejas de los empresarios es que la carga de la prestación social pues, es muy alta. O sea, lo que se paga al IMSS, digamos, la parte que paga el trabajador es muy baja comparada a lo que aportan en otros países, y a la empresa pues le representa un costo importante. Pero otra vez es un tema de que no tenemos los ingresos suficientes para subsidiar esas prestaciones. O sea, el gobierno sí podría decir, bueno, está bien, te voy a ayudar con esa parte de la carga tributaria que tienes a través de seguridad social, pero ¿de dónde van a salir esos recursos? O sea, tampoco tenemos una fuente de ingresos suficiente para decir, les ayudo con esa parte. O sea, y eso es justamente lo que hace que la informalidad sea tan grande. ¿Por qué? Porque yo como empresario, pues si voy a tener que pagar ISR, IVA, la seguridad social de mis trabajadores, participación de utilidades, etcétera, pues ya mi carga se fue al 50% de mi ingreso, no al 30% que dice la ley que pagas de ISR. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor me estoy en la informalidad. O sea, mientras la informalidad sea mucho más barata que estar en la parte formal, el problema no se va a reducir. O sea, a pesar de los esquemas que hay de que regístrate y en un periodo de 10 años ya vas a pagar el impuesto completo que te toca, cada año vas a ir pagando 10% más de lo que deberías estar pagando, pues yo creo que sí algunas empresas nuevas y demás se han acogido a este esquema, pero seguimos teniendo 56% de la población en la informalidad. Entonces, ¿y eso qué hace? En términos de presupuesto, pues que genera menos ingreso y entonces puedes gastar menos, ¿no? Entonces, pues es un círculo en el que estamos atorados, y la única manera de salir tendría que ser aumentar los ingresos y ni modo, generalizando los impuestos al consumo. ¿Cómo aumentas los ingresos? Pues ahí sí, generalizando el IVA. O sea, pareciera que es como la única manera. Digamos, la otra manera pues, sería hacer como registro a todos esos informales para que paguen impuestos sobre sus ingresos. Pues es muy difícil, o sea, se puede hacer porque otros países lo han hecho. Por ejemplo, Brasil, si en Brasil tienes un número de identificación desde que naces, pues con ese número, así como la seguridad social en Estados Unidos, con ese número vas a tener derecho a subsidios, a inscribir a tus hijos en la escuela, etcétera, pero también tienes que demostrar que estás pagando impuestos, ¿no? Entonces, pues de ese lado ya los tienen. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer. La India, con sus más de 1,000 millones de habitantes, hizo un programa para hacer un padrón, un registro de todos los habitantes. Entonces ahora sí ya tienen todo mundo un número de identificación, y con ese número tiene acceso a seguridad, a programas de alimentos, etcétera. Entonces se podría hacer ese esfuerzo. Otra vez sería un esfuerzo importante, y en términos presupuestales pues costaría mucho dinero, pero sería la única manera de decir, a ver, ¿quieres servicio médico? Pues demuéstrame que estás pagando tus impuestos. Pues habrá que darle una vuelta también, ver cómo va avanzando esta discusión y en qué quedamos, en qué quedan en Estados Unidos y en qué quedamos por acá. Te agradecemos muchísimo, Francisco Rodríguez, del Observatorio Económico de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues
colaborador de este espacio, te agradecemos muchísimo, desde el primer programa colaborador de este espacio, te agradecemos que como siempre vienes a sembrar el desconcierto, ya no sé ni por qué te agradecemos, pero qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad. 8 de la mañana con 44 minutos y ya está en la línea por una cosa milagrosa de la ciencia ficción y de la capacidad telefónica. Ya está en la línea Jorge Alberto Tenorio Terrones. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, perdón, para allá todos. Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien. Platícanos cómo amanecimos en Zimbabue. ¿Cómo amanece Zimbabue el día de hoy? Pues con esta situación, por un lado es calificada como no como un golpe de Estado por parte del ejército, sino como una acción para restablecer la paz, es decir, el orden en Zimbabue y la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Bueno, ellos hablan de una justicia en general social. Entonces eso es lo que se está manejando. A mí me gustaría quizás empezar por nada más enmarcar qué es Zimbabue, dónde está ubicado Zimbabue, no rápidamente, que es uno de los países que se encuentran al sur del continente africano, colinda con países como Zambia, que era una de las dos Rodesias en la época de la colonización, también con Mozambique, uno de los países también más pobres, con Sudáfrica, por supuesto, y con Botsuana. Y bueno, tiene una relación muy estrecha con Sudáfrica, ¿no? Recordamos también que en esta parte de África del Sur, en las Rodesias, se llegó a establecer un gobierno también, o una forma de gobierno en donde la discriminación de tipo racial pues era fundamental o estaba institucionalizada, es decir, el apartheid como lo conocemos en Sudáfrica. Entonces, esta zona también ha sido una zona bastante importante en el continente africano porque es uno de los imperios más famosos y más importantes de África, que era la zona o el imperio de Monomotapa, y de una de las zonas también arqueológicas muy importantes como lo es el Gran Zimbabue. Básicamente las etnias más conocidas en este país son los Shona, que son la etnia del actual presidente todavía, ¿no? Actual presidente Robert Mugabe, y de los Ndebele, que es otra de las etnias también en esta parte. Es la minoritaria, pero bueno, es de las más importantes, por supuesto hay otras. Están también muy relacionadas con las etnias de Sudáfrica. Entonces hay una relación estrecha e histórica con este país, ¿no? No por nada también se utiliza, otra de las cosas, una de las monedas que se utiliza en Zimbabue, ese es el rand sudafricano. Entonces es una zona que ha sido bastante importante a través de la historia, que es un país que a inicios de los años 60, cuando se fue declarado el Año de África, se empieza, digamos, hay una primera independencia, pero digamos una independencia no reconocida, porque además estaba a cargo de la minoría blanca en esta época a mediados de los años 60, y no es sino hasta los años 80 cuando ya logra, digamos, una verdadera independencia, por así decirlo, entre comillas, porque de nueva cuenta, como muchos otros países africanos, fue una independencia negociada con el ex metrópoli, en este caso con Gran Bretaña, ¿no? Y a partir de esa década de los 80 es que aparece la figura de Robert Mugabe. Si bien había participado ya antes, desde los años 60, en las guerrillas y en la milicia, bueno, fue hasta los 80, siendo primero primer ministro y después ya siendo presidente de la República de Zimbabue, ¿no? Pasando por muchos periodos, como lo mencionamos la vez pasada, de un periodo de Guerra Fría donde hay entre socialistas y capitalistas. Zimbabue va del lado socialista con su relación con China, con la URSS, pero sobre todo con China. Después cambian a una forma semipresidencialista y multipartidista, ¿no? De partido único a un multipartidismo, y después ya con las sucesivas reelecciones de Mugabe se vuelve una república presidencialista, ¿no? Donde la figura, bueno, ya totalmente recae en la del
la de Roberto Mugabe, ¿no? Con más de 30 años en el poder y uno de los presidentes más longevos del mundo, si no es el más, y con varios años en el poder. ¿Y cómo entra, en qué momento empieza a tener fricciones con el ejército? Hay una, por lo que entendí, Mugabe trata de dejar a su esposa en el poder, ¿no? ¿O algo así? Sí, de hecho, bueno, ahí ya había habido como varios desencuentros, sobre todo entre esta parte que preocupaba mucho digamos, a la élite política en Zimbabue, que era las diferencias entre las fuerzas militares, el ejército, las fuerzas armadas en general y la policía. Entonces ya había habido enfrentamientos antes entre estas, digamos, dos cuerpos que brindan o que están para brindar seguridad a la población. Entonces ya habían tenido incluso peleas, incluso había habido lesionados por ciertos, como ellos lo manejaban, malos entendidos entre estos dos cuerpos de seguridad. Y bueno, para algunos era algo recurrente, ¿no? A falta de esta, para algunos, disposición de las Fuerzas Armadas a romper el marco legal, ¿no? Es decir, a sobrepasar los límites establecidos, ¿no? en la Constitución. Y bueno, era algo normal. Para algunos otros era preocupante, pero era preocupante también desde un punto de vista político, porque entraban un poco en el juego de si era una milicia politizada o eran políticos que estaban militarizados. Y esto tiene mucho que ver con la historia digamos, reciente de Zimbabue, de cómo se forma el principal partido o alianza partidista en Zimbabue, que es la ZANU, o Frente Patriótico, de Roberto Mugabe, que hasta el momento es el que tiene mayor representación, digamos, en Zimbabue. Y pues bueno, nace evidentemente como una asociación de partidos, pero que vienen de la milicia, ¿no? De aquellas fuerzas militares que participaron desde los años 60 en la lucha por la liberación de Zimbabue, ¿no? Entonces, bueno, está un poco ya en la historia y en la formación de los partidos políticos, en el caso de Zimbabue, ¿no? Está de inicio, ¿no? Esta relación entre lo político y lo militar que difícilmente se ha terminado, ¿no? De hecho, por ejemplo, también la semana pasada el jefe del ejército, que fue acusado por Mugabe también por ser un traidor y por, digamos, alentar o decir que sí se seguían inmiscuyendo ciertas personalidades de la política de Zimbabue en la sucesión del presidente, pues el ejército iba a tener que tomar medidas correctivas. De hecho, el jefe del ejército de Zimbabue, que ahorita se me fue su nombre, su apellido, recibió el apoyo en el marco del Congreso del Partido Comunista de China, recibió el apoyo también la semana pasada por parte en el marco de este Congreso del Partido Comunista en China, de su similar o de la institución similar de la Comisión Militar en China. Recibió total apoyo, ¿no? Porque estaban, digamos, en un marco de negociaciones para establecer una mayor cooperación de intercambios tecnológicos y pues, bueno, entre los dos grupos, ¿no? Entre las dos instituciones militares de ambos países. Sí, esta relación con China es muy interesante. Creo que lo que se está perfilando ahora es cómo cada una de las fuerzas políticas que funciona sobre Zimbabue empieza a llevar agua a su molino de alguna manera. Está China, está Sudáfrica, por supuesto. Jacob Zuma ya también entró a dar su opinión y bueno, pues sí, todo el mundo está opinando, ¿no? Sí, porque de nuevo, en el caso de África, se empieza a hablar de conflictos étnicos, ¿no? Lo que hemos estado hablando una y otra vez por parte de estas dos etnias que mencionaba, ¿no? Digamos, principales, porque justo el presidente Mugabe, que ya antes había destituido a otra vicepresidenta, acababa de cortar al vicepresidente, que era apoyado, que dicen que es apoyado por el jefe del ejército, ¿no? Que es Chiwenga, ya aquí lo tenía notado, y bueno, este ex vicepresidente junto con el apoyo del jefe del ejército, ¿no? Y por el otro lado, pues estaba esta
este intento, ¿no?, de Grace Mugabe de asumir o de querer participar y alcanzar la presidencia de Sudáfrica, que quizás eso pudo ser algo que pudo haber molestado en el ejército, ¿no? Sobre todo, primero por la destitución del ex vicepresidente y después por la destitución de varios mandos militares que habían participado pues en las guerras de liberación en Zimbabue y en la independencia, ¿no? Entonces, esto seguramente pues no gustó para nada en alguna parte del ejército y bueno, se empieza a manejar, ¿no? Por un lado las zonas del presidente Mugabe y por el otro lado la etnia Ndebele del ex vicepresidente, ¿no? Pero bueno, recordar también que estas dos etnias fueron las que participaron y lucharon juntas justo para alcanzar la independencia de Sudáfrica, ¿no? Entonces vuelve un poco esta noción de que en África está este componente o este elemento étnico, ¿no? Uh-huh. y que algunos llevan al extremo de pues los casos que hemos visto, ¿no? Que hemos mencionado muchas veces aquí ya en sus programas, ¿no? Del caso de Ruanda, en Burundi y lo que hemos visto en otros estados de África. En Kenia también. Y bueno, Kenia, sí. ¿Cómo entender esto? Sale un militar en la tele y dice esto no es un golpe de Estado, lo cual lo vuelve casi un cuadro de Magritte, ¿no? Esto no es una pipa. Pero bueno, se supone que no se disuelven los poderes constitucionales y se supone que hay una que hay una oposición también funcionando, el movimiento democrático o algo así. ¿Cómo funciona? Sí, justo digamos, el partido o la oposición que ha estado desde hace varios años en Sudáfrica y que incluso después dicen algunos que en la década de los 2000 haber ganado las elecciones por un porcentaje de 20% contra Mugabe y que después estas elecciones fueron anuladas y bueno, esta oposición ya no se presentó a las elecciones justo para no legitimar, pero bueno, Mugabe volvió, en ese momento arrasó, ganó, se reeligió de nuevo en el 2013 para otros 5 años, entonces esta oposición que es la vía por la que opta después de que ven tanta corrupción y de que no pueden luchar contra pues una maquinaria estatal bastante bien coordinada y apoyada no solo por fuerzas locales, ¿no? Sino por otro tipo de elementos o de fuerzas, bueno, siempre ha estado presente, pero obviamente se enfrenta también a no solo aparato estatal, sino al aparato que representa la milicia, ¿no? Y en este caso sí veo un componente de que no desconocen al presidente, ¿no? De alguna manera, o no al menos todavía, por un lado, y que siguen llamándolo como, digamos, comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no lo desconocen, sigue estando ahí la figura presente, se dice que están negociando la salida de pero lo tienen arraigado en su casa, al comandante. Así es. Sí, así es. Entonces, y eso, por otro lado, el hecho de que justo la negociación se está dando al interior de ellos, porque esta relación entre políticos y militares, bueno, como ya lo mencionamos, es bastante evidente y está presente desde la independencia del país, ¿no? Entonces, digamos, no sé hasta qué punto ya habrá sido tiempo a partir de las decisiones al interior de Zimbabue, como del apoyo probablemente de China, no es todavía muy seguro, de que tomaron o se tomará la decisión de que pues llegó a su fin, ¿no? Este largo periodo presidencial de Robert Mugabe, sobre todo también porque probablemente tendrían el apoyo de la población debido a todo lo que ha sucedido después ya de este periodo de Mugabe, de las constantes digamos alzas en las tasas de inflación, ¿no? Que ha llegado a su máximo, un país que no tiene una moneda, ¿no? Que es uno de los debates que existe hoy en África, ¿no? Por ejemplo, en África Occidental está el debate del franco CFA, al igual que en América, en África Central, ¿no? Igual el franco de África Central. Y en el caso de Zimbabue, es un país donde su moneda prácticamente no es utilizada, ¿no? Y donde la inflación está digamos, en niveles altísimos, donde se dice que desde hace por lo menos una década hay entre un 80 y un 95% de desempleo, y toda esta situación que pareciera ser increíble, ¿no? Que un país que pueda estar en esos niveles donde de los últimos del índice de desarrollo humano, etcétera, pueda
digamos, de alguna u otra forma sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces es increíble cómo son señalados algunos o estereotipados algunos países africanos como los más pobres, de mayor desigualdad, etcétera, pero bueno, la población ahí está, ¿no? ¿Cómo es posible que estén ahí o que sigan así? Claro, ¿en qué condiciones está? Bueno, eso habría que evidentemente ya hacer mayores estudios, ¿no? Y un mayor análisis, pero bueno, ahí tienen estos países tratando de seguir adelante a pesar de sus gobiernos, ¿no? Porque también es esta figura de la esposa de Mugabe que dicen que se gastan millones de dólares o de euros, no sé, en París y en otros países europeos, cuando se sabe por todos estos videos que eso es la diplomacia también de muchos países africanos, ¿no? Que se van a las exmetrópolis, a las capitales, gastándose millones, se van a Estados Unidos y se gastan también millones, ¿no? No salen de estas residencias, ¿no? Entonces es algo por muchos conocidos, por eso siempre hacemos tratamos de hacer esta distinción de el África de los pueblos, el África de la sociedad, en algunos casos civil, no en todos los casos se podría llamar así, pero el África de los pueblos y el África de los estados, que es la que verdaderamente daña a toda la región, a todo el continente. Pues muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, especialista en África. Gracias por platicar con nosotros esta tarde para ti, y te mandamos un gran abrazo. No, pues también gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio y a todos por allá. Hasta luego. Primer movimiento. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, ya estamos entrando a la tercera hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel, llevamos una mañana trepidante. Una mañana trepidante. Y justamente el tema de las reformas fiscales con el tema del ISR y la relación entre el legislativo, el proyecto que desde finales de los 70 coloca a México como un tributario del Fondo Monetario Internacional y que es un proyecto económico hasta 2024, fue uno de los temas que Francisco Rodríguez, nuestro economista de confianza, como tú le dices, tan de confianza como puede ser un economista. Pero sí estamos en esa tarea de platicar, bueno, qué hacemos, porque bueno, Francisco Rodríguez trae los números y trae los datos y trae lo que los números pueden decir, pero claro que esos números no pueden considerar que de lo que se trabaje, de lo que se disponga para ciertos rubros, se van a robar la mitad, ¿no? Y nunca más vamos a saber de ellos. Eso es un problema con el que tendremos que ver qué hacemos como sociedad. Y justamente también acabamos de pasar esta nota de Zimbabue en la que tu pasión por el continente, el enorme continente africano, muestra esta paradoja de tener un hombre en la pantalla, como decías esta mañana, y finalmente dice que no es un golpe de Estado, pero pues 2 décadas de gobierno en Zimbabue quedan bajo un escrutinio internacional muy interesante, ¿no? Yo creo que sí, y bueno, a mí África me interesa por sí misma, pero como me interesa sobre todo por las semejanzas con las que podemos encontrar ahí, las diferentes formas en las que se han organizado, esto que hablábamos fuera del aire, de aquello que los teóricos de manera más optimista que realista llaman el poscolonialismo, porque seguimos copiando muchas estructuras, esto que decía Jorge Alberto Tenorio al final de la plática,
sobre las grandes cantidades de dinero, sobre las distintas Áfricas, el África que se queda y la que se va, y la que sale a las grandes capitales a gastarse el dinero que no es suyo, los grandes problemas que ha tenido Jacob Zuma, por ejemplo, con corrupción en Sudáfrica. Todo aquello, todos esos modelos del conquistador que se siguen reproduciendo, creo que vale la pena verlos en África y vale la pena verlos pensando siempre en qué pasa con América Latina y qué pasa con nosotros en este sentido. ¿Somos tan parecidos? Pues sí, yo creo que sí, pero bueno, es otro tema. Por lo pronto nos vamos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria. Voy a leer un poema de Joan Margarit, es un poeta catalán que nació en 38, él en plena guerra civil española en Sanaúja, que es un pequeño pueblo de la Cataluña profunda, y que justamente la pérdida de la guerra por parte de la República Española significó 40 años de franquismo, represión a la lengua catalana, y aún hoy en España, a pesar de que se le concedió el Premio Nacional de Poesía en 2009, pues nunca tendrá el Cervantes porque es un poeta que escribe fundamentalmente en catalán, y lo que tenemos en español es resultado de las traducciones. José Emilio Pacheco tradujo varias piezas de este poeta que justamente con José Emilio Pacheco tuvo el premio Poetas del Mundo Latino, y que tiene un poema en la liga que ponemos en internet, en nuestras redes sociales, que es un encuentro que tuvo con Pacheco mientras lo conducía Cristina en una silla de ruedas, en una lesión momentánea que había tenido Pacheco, y que en este libro viene Bodas de Oro. Es un poema muy breve, pero que muestra de una manera muy interesante esta visión de un poeta que nació en 38 y que es un poeta tan joven, tan vital y tan interesante. Vamos a ligarlo con Ahora que tengo 20 años de Joan Manuel Serrat, y bueno, vamos a después tener una mesa sobre Cataluña. Bodas de Oro dice así: mujer que enamoras el tiempo con la pasión de tu cabello blanco, tu fría pulcritud azul de invierno. Hoy el amor es esa inteligencia de una mirada erótica y amable que ya no necesita mentir más. La vida es, con la edad, un patio que da al norte y tú lo has convertido en un jardín. Íntima Venus mía, sensualidad callada de la fuerza que tienen los recuerdos. Tan solo el sexo es cálido. Hay lágrimas que son las mejor protegidas. Lobos y buitres las custodian. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déus. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor per passar pel món. Bueno, veremos qué nos tiene que contar José Manuel al respecto.
presupuesto. En nuestra nota del día, presupuesto de egresos, la reforma fiscal estadounidense, cómo se vinculan y cómo nos afecta los cambios en esta reforma fiscal. Vamos a platicar con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco. Tenemos también en esta nota del día esta cuestión de la reforma fiscal en Estados Unidos, que ha generado por debajo del agua muchísimo ruido, pero también ahora tenemos un enorme tiradero en Zimbabue. Jorge Alberto Tenorio, Terrones y más relaciones internacionales. Primer movimiento. La mesa del día. Desde Bélgica, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, acusó este martes a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, de ejecutar represión y sumisión. Desde su cuenta de Twitter, Puigdemont escribió: «Aún no han entendido que el anhelo de libertad de un pueblo unido y decidido no se puede enjaular por más altos que sean los muros». Por su parte, Rajoy aseguró que trabajará para que los independentistas catalanes pierdan las elecciones regionales del 21 de diciembre. Los comicios fueron convocados por su gobierno y forman parte de una serie de medidas para restablecer el orden constitucional. Como parte de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, Rajoy cesó a todo el gobierno catalán y disolvió la Cámara Regional, la cual había declarado unilateralmente la independencia el 27 de octubre. Sobre el tema catalán, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, realizará la mesa redonda La historia frente al procés catalán, con la participación de Iván Escamilla, Alfredo Ávila, Martín Ríos y Andreu Espasa. La cita es el viernes 17 de noviembre, este viernes a las 12 del día, en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ahí en Presidente Carranza, en Coyoacán. La entrada es libre. Y a partir de esta actividad vamos a hablar sobre la historia del conflicto en Cataluña, sus diversos orígenes e interpretaciones, y para ello está Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Buenos días, Andreu, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme. A ver, Andreu, creo que este es un conflicto que tiene muchos lados, digamos que entran muchos factores, por supuesto la identidad, por supuesto la política, por supuesto la economía, pero es un gran abanico de factores. ¿De qué tenemos que hablar cuando hablamos de Cataluña hoy? Efectivamente, hay este factor que comentas de la pluralidad de causas del conflicto entre Cataluña y España. Quizás la principal es la de un conflicto de legitimidades entre un nacionalismo español que como tal cree que la nación española es indivisible, que no se puede ni hablar de una posible secesión, y un nacionalismo catalán que tiene la idea de que el pueblo catalán, independientemente del tipo de encaje que tenga en Europa y en España, que puede ser incluso el de la no independencia, tiene que tener reconocida su soberanía y su capacidad para decidir en un referéndum. Y este choque de legitimidades probablemente es lo que defina más el conflicto. Por otro lado, hay algo que se comenta poco a veces quizás y que últimamente en una entrevista el Carles Puigdemont se llegó a sugerir, que es el tema europeo, de que es un asunto europeo, en el sentido de que la mayor parte del nacionalismo catalán no quiere romper con Europa, quiere un nuevo encaje en Europa que no pase por Madrid, que de alguna forma es una manera de reconocer que España ha perdido mucha soberanía en los últimos años a través de su integración europea y de que hay una parte de la población española que ya no siente tanto esta necesidad de formar parte del Estado, porque el Estado se ha vuelto también menos útil en muchos sentidos. ¿En qué sentido el Estado es menos útil? Por ejemplo, si uno va a España puede notar fácilmente, rápidamente, que España no tiene moneda propia, no tiene política monetaria propia, no tiene incluso política fiscal propia, porque forma parte hay un pacto fiscal en Europa por el que hay unas reglas de déficit muy estrictas, con lo que imagínense un país que no tiene un gobierno, que se dice Estado-nación, que no tiene ni la política monetaria ni la política fiscal, que es como decir que no tiene el 80% de la política económica. ¿Qué tan soberano es España misma, ¿no? ¿Qué tan soberano es España en el contexto europeo? Y en este sentido, Cataluña está buscando en parte su sitio en Europa, un sitio en la globalización. Tiene mucho que ver también con la globalización, con la pérdida de fuerza de los Estados-nación. Al mismo tiempo tiene mucho que ver con la persistencia de la fuerza simbólica de los Estados-nación, porque el nacionalismo español quiere mucho conservar la integridad de su Estado-nación y el nacionalismo catalán anhela en gran parte la creación de un nuevo Estado-nación.
pero sin esta soberanía real, hay una soberanía simbólica muy importante, pero sin esta soberanía real se abren conflictos. Hay que decir también que Europa influye mucho en el conflicto, en el sentido de que por un lado está frenando la represión del gobierno de Madrid, seguramente sería una represión más dura si no estuviera dentro del contexto europeo, y por otro lado también está frenando los deseos de unilateralidad de Cataluña, porque tampoco está esperando una negociación por parte de Europa. Si no hay esta negociación por parte de Europa, no tiene tanta voluntad de romper el statu quo. Quienes amamos y hemos sido alumnos de los grandes maestros españoles, reconocemos en gran parte del discurso de Rajoy, sin tomar partido, por supuesto, a Franco. Hay una parte que muchos de los ideales de esta España unida parecen retomados del franquismo. Tú, como historiador, ¿compartes esa lectura? Bien, nosotros de hecho en esta sesión lo que queremos es un poco moderar algunas analogías históricas que se han hecho a raíz de este conflicto, porque la historia yo creo que puede ayudar mucho a calmar los ánimos y a encontrar también una solución, en el sentido de que de la misma forma que la economía sirve para recordarnos que hay que organizar la política económica en prioridades. Si uno quiere inflación no puede querer, si uno quiere una inflación baja no puede querer al mismo tiempo pleno empleo, y hay que decidir qué prioridades son más importantes. La historia puede ser muy útil, y eso es lo que creemos y nos proponemos, puede ser muy útil para cuestionar, complejizar las narrativas históricas, porque el nacionalismo se sirve mucho de la historia, pero se sirve de una historia que tiene que ser necesariamente simplificada, necesariamente lineal, necesariamente maniquea. Y en ese sentido es cierto indudablemente que hay una herencia franquista en el caso del Partido Popular, fue fundado por posfranquistas que les cuesta mucho condenar el franquismo. Es cierto también que hay algo profundamente inquietante en lo que pasó el 1 de octubre, en el referéndum, en el sentido de que si Rajoy, apalizando a la población catalana, consigue subir votos en Castilla, quizás el proyecto español no tiene mucho sentido. Quizás hay un problema de empatía entre las grandes regiones de España. Si realmente la sangre de unas abuelitas en Barcelona sirve para subir votos a 600 kilómetros en Madrid. Aún así, hay que decir que está lejos, es decir, aunque hay estos orígenes franquistas y hay estos ramalazos franquistas, el Partido Popular es un partido homologable a la derecha dura europea que existe, que gobierna la mayoría de países europeos, y por eso ha conseguido también el apoyo casi unánime de todos los países europeos, porque no deja de ser un régimen que es tan democrático o tan poco democrático como el resto de gobiernos europeos en muchos sentidos. Sí, creo que los actos del 1 de octubre fueron terribles en términos absolutos, pero también simbólicamente fueron un desacierto y un desaseo espeluznante, no solo por parte de Rajoy, sino por parte del rey. ¿Dónde entra el rey Felipe y dónde entra y qué hereda del rey Juan Carlos de todo esto, este conflicto? Se ha especulado mucho sobre por qué el rey Felipe se posicionó tan claramente a favor del gobierno del Partido Popular y tan claramente a favor de la actuación policial desproporcionada, indudablemente desproporcionada, del 1 de octubre. Lo que se ha especulado y que tiene quizás más sentido es que el rey estaba de alguna manera frenando una posible intervención exterior. Estaba diciendo, el Estado está plenamente alineado con lo que ha pasado en el 1 de octubre, con esta respuesta policial, y por lo tanto es un asunto interno europeo del que no esperamos ninguna injerencia de ningún otro gobierno europeo, de ningún otro gobierno fuera de la Unión Europea. Y en ese sentido lo que se ha complejizado un poco en la crisis catalana ha sido la especulación de que quizás hubo por parte del nacionalismo catalán a finales de octubre hubo algunos señales equívocos por parte de la diplomacia de Washington. Ahí está especulación. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que dice este argumento? Bien, o sea, por un lado hay, eso sí es conocido, el interés de Moscú en crear desestabilización en Europa, y los medios rusos se han posicionado muy claramente a favor del nacionalismo catalán, pero por otro lado hay la idea, ha habido algunas declaraciones confusas por parte del Departamento de Estado antes del referéndum del 1 de octubre. Incluso hubo una declaración en la que dijo que una portavoz del Departamento de Estado dijo que estaban a favor de España, de la unidad de España, pero que, en cualquier caso, ellos iban a negociar con cualquier entidad que saliera de este conflicto.
Y en ese sentido algunos periodistas catalanes, sobre todo Enric Juliana del periódico español La Vanguardia, ha especulado sobre un posible malentendido entre los servicios diplomáticos catalanes que existen o que existían, ahora se han cesado, y algunos señales equívocos de la diplomacia de Washington, que en los tiempos de Trump es altamente impredecible. Por otro lado, también ha habido, curiosamente en América Latina ha habido pocas reacciones. Una de las pocas reacciones que ha habido ha sido la de México, que ha sido el único país que se ha posicionado totalmente a favor del gobierno de Mariano Rajoy. Esta visión en ese momento, podríamos pensar que fue un error, todo lo que estamos viviendo, un error de la negociación, una medida excesiva del gobierno central para callar y no dialogar con la voz catalana, que resulta a todas luces en el mundo tan importante, porque simplemente Cataluña tiene los libros, ¿no? Digamos, tiene una parte intelectual y filosófica muy importante, que fue muy importante justamente en la transición democrática después del franquismo. El aporte catalán, el aporte vasco han sido muy importantes, ¿no? Sin duda estoy muy de acuerdo. Barcelona todavía es la capital del libro en español de todo el mundo. Y además, sobre el tema del error, es complicado todavía hacer análisis de esto, pero yo diría que el problema ha sido que quizás Rajoy ha logrado una victoria a corto plazo, en el sentido de que es difícil ahora que haya otra amenaza parecida a la que hubo a finales de octubre y principios de noviembre, finales de septiembre y principios de octubre, pero al mismo tiempo es muy probable que se vaya a pagar a largo plazo, en el sentido de que costará mucho en Cataluña, para amplios sectores de Cataluña, olvidar lo que pasó durante el referéndum, y probablemente cuando haya la oportunidad de un referéndum pactado, que probablemente pasará en el futuro porque cada vez hay más españoles de fuera de Cataluña que están a favor de la idea de pactar un referéndum, y hay un partido, Unidos Podemos, que está claramente posicionado a favor de esta posición. Es el tercer partido de España, casi tocando el segundo, y si dentro de 15-20 años hay un referéndum, quizás los errores que ha cometido hoy, el poco respeto, el poco interés por la negociación del gobierno del Partido Popular, puede pasar factura en el futuro cuando haya la posibilidad de expresarse libremente sobre el futuro de Cataluña en España. Creo que es interesante irnos un poco más para atrás y pensar de dónde vienen, cuáles son las deudas que quedan todavía, porque el hecho de que haya sido tan poderoso el epíteto de franquista a Rajoy, o sea, el hecho de que se haya aventado de tal manera que haya sido efectivo, ¿no? Y que haya permeado toda la discusión, tiene que ver con deudas que no se han saldado. ¿De dónde vienen estas deudas? Efectivamente, es un conflicto que tiene una larga historia, y como mínimo la del siglo XX es sin duda muy relevante para la memoria popular actual, para el imaginario colectivo de los catalanes y de los españoles. Por un lado, hay que entender que una de las contradicciones más interesantes de este conflicto es lo que el historiador francés Pierre Vilar señalaba en su breve historia de Cataluña, cuando decía que en el siglo XIX Cataluña era dominada culturalmente, en el sentido que no se respetaba su lengua, no se podía enseñar en las escuelas, no se podía hablar en los parlamentos, pero al mismo tiempo era la región más industrial que de alguna forma forzaba a España a tener un proteccionismo económico muy fuerte, que atraía inmigración del resto del Estado y que de alguna forma dominaba económicamente a España. De hecho, hasta los años 40, Barcelona era la ciudad más poblada que Madrid. Era un polo industrial muy importante, una ciudad muy importante. Y en ese sentido, esta mezcla de haber sido dominadora económica pero dominada culturalmente explica estas contradicciones, que por un lado hay un sentimiento fuerte de agravio cultural y por el otro es un movimiento en gran parte de clase media, históricamente. No es, de hecho, hay como una especie de sándwich en la situación política en Cataluña, en la que la clase media es muy catalanista, la clase popular es entre indiferente o muy poco catalanista, y la clase alta suele ser muy españolista. Con lo que esta situación esta mezcla extraña de clases y conflicto nacional se da en parte por eso que apuntaba Pierre Vilar en su valoración histórica de largo plazo. Y luego está el inicio de la República. El inicio de la República, en los 30, es una ocasión muy importante para tener este encaje, esta hermandad entre Cataluña y España, porque ahí siempre ha habido esta contradicción entre que la izquierda ha sido mucho más proclive en España a aceptar la plurinacionalidad de la realidad española, y la derecha ha sido de un nacionalismo mucho más cerrado, mucho más uniformizador, disculpen.
Y en ese sentido, durante la República se crean estos conflictos. Por un lado, hay una proclamación del Estado que se parece un poco a la proclamación reciente. Hay una proclamación del Estado catalán en el 31 que tiene cierto éxito porque luego se pasa a una negociación en la que se llega a la actual Generalitat, al actual autogobierno. En cambio, hay otra declaración en el 34 de un Estado catalán, pero con un gobierno de derechas en Madrid que no lo acepta y que encarcela al gobierno. Y en este sentido, las imágenes que tenemos hoy de miembros del gobierno catalán encarcelados recuerdan mucho a los miembros del gobierno catalán encarcelado en el 34. Y luego tenemos el drama de la guerra civil, que es una guerra que sobre todo es una guerra en parte por motivos religiosos, en parte por motivos de clase, pero también en parte por cómo debe organizarse España. Si España se debe organizar como un Estado unitario o si España debe aceptar una estructura plurinacional. Esta parte de lo religioso, ¿cómo funciona hoy? Esta parte del nacionalismo español de la clase alta está muy sostenido también en la parte religiosa. Sí, efectivamente, la Iglesia Católica en España ha estado normalmente ligada a la derecha y al nacionalismo español. Cataluña había sido históricamente una región muy anticlerical, incluso en un sentido dramático, de que había habido muchos asesinatos de religiosos durante la Guerra Civil y también en otros episodios de revueltas populares. Y, por otro lado, en el contexto de la Guerra Civil, en el que hay evidentemente esta bipolarización tan increíble, insuperable, ¿no? Como puede ser un conflicto civil, se da también por parte de los catalanes una cierta reconciliación con España durante la Guerra Civil. Porque incluso Barcelona llega a ser capital de la República en octubre del 37. Hay tensiones entre el gobierno catalán y el gobierno republicano español durante la guerra, pero a nivel popular hay una cierta comodidad en el hecho de que la Cataluña nacional, de alguna forma, se puede entender mucho mejor con esta España republicana. Y es en el franquismo donde se rompe en gran parte totalmente esta convivencia entre el nacionalismo catalán y el resto de España. Y al finalizar el franquismo, tenemos este problema de que, por un lado, la derecha ha provocado la guerra civil con dos grandes motivos. Atacar al movimiento obrero, atacar la amenaza de una revolución social y atacar también la amenaza de la disolución de la unidad de España. O sea, Cataluña representa todo eso, porque Cataluña se ve como una amenaza, ¿no? Se ve como una amenaza doble, en el sentido que Cataluña es la región industrial y de trabajadores con un movimiento obrero más fuerte. Es la región más de izquierdas de España. Por ejemplo, este partido que comentábamos, Unidos Podemos, ganó en Cataluña en las últimas elecciones españolas, no en las catalanas, sino cuando se votaba por quién debía ser el presidente de España. Y al mismo tiempo es la región más nacionalista. Con lo que, de hecho, en Cataluña también otro problema que hay, que es difícil de solucionar, es que, de alguna forma, hay un gran consenso contra el Partido Popular, contra la derecha españolista, y quien lidera este consenso es quien se hace con la hegemonía política. Porque también lo que está pasando, en el sentido de esta confrontación entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español, es que el nacionalismo catalán le conviene también esta confrontación para mantener a raya a la amenaza izquierdista, obrerista muy fuerte que ha habido siempre históricamente en Cataluña. Hay una competencia entre estos dos sectores para ver quién va a ser el que va a liderar la hegemonía política y social de Cataluña. Por otro lado, lo que comentábamos de la transición, cuando se acaba el franquismo, la amenaza de una revolución ya se ha extinguido. Estamos en los años 70, ha habido un crecimiento muy alto de la economía y, en cambio, con el fin de la Unión Soviética y con el fin del socialismo real a finales de los 80, a principios de los 90, los nacionalismos están en auge en todo el mundo. Con lo que la tendencia catalana también se inscribe en esta tendencia mundial de que las esperanzas socialistas ya no están tanto en la agenda política y, en cambio, los nacionalismos están surgiendo por todos lados, con especificidades propias, en el sentido que el nacionalismo catalán difícilmente se le puede acusar de excluyente o de racista o de xenófobo. Es un nacionalismo bastante cívico. Sí, y es muy interesante. A lo largo de finales de los años 80 empezó una irrupción en las artes escénicas. En México llegaba la Fura del Baus, la canción, las tradiciones medievales que estaban muy representadas en eventos masivos, en conciertos, en pequeñas representaciones también teatrales, universitarias. Eso fue parte del nacionalismo. Yo ahora pensaba esta mañana que había en varios periódicos el ajuste de cuentas de las empresas que se habían retirado. Pensaba como Cataluña le había rentado el suelo a una serie de instituciones globales y que ahora se quedaba
con un sello de identidad que siempre había estado presente en Cataluña. ¿Cómo se vive esto, Juan Inés? Cuando estamos planeando en la planeación, Juan Inés planteó un problema que es muy interesante, el tema del fútbol. ¿Cómo se vive el tema del fútbol? Es otra forma también, un signo de identidad también muy importante. Sin duda, en el caso del fútbol, una cosa que se ha dicho y que tiene cierto sentido es que el conflicto en parte se explica por la futbolización de la política, y también el fútbol está muy politizado, ¿no? Hay una politización de la política que se corresponde con una futbolización de la política. Una politización del fútbol que se corresponde, con una futbolización de la política. Y sin duda en el caso cultural, ahí siempre hay un debate que es muy difícil de determinar, que es hasta qué punto el nacionalismo ha ayudado o no a la creatividad catalana. Porque por un lado está el hecho de que en los años 80, con todo lo que comentabas, también se puede atribuir este esplendor cultural al hecho de que había llegado la democracia y que había realmente una ruptura bastante fuerte con la movida y todas estas cosas. ¿Sí? Efectivamente, que Madrid también tiene su gran auge cultural en ese momento por las ansias de libertad, por la sensación de libertad. Es difícil decir. Yo, de hecho, creo que en el fondo el tema nacional va un poco paralelo, pero no aplica tanto. Aplica en el sentido de que, de alguna forma, más que el nacionalismo, la sensación de ser una nación, independientemente que se reivindique, ayuda a esto. Hay una autoestima nacional en Barcelona que, de alguna manera, Barcelona se siente capital, con lo que los artistas se quieren quedar en su capital. No tienen por qué ir a Madrid, muchos de ellos. En el caso del cine, sí, el cine es muy potente en Madrid, pero, por ejemplo, el teatro es incluso más potente en Barcelona. Y en ese sentido lo veo más como una consecuencia, más que en el sentido reivindicativo, como una consecuencia de esta realidad de percibirse como nación, que ayuda mucho a no sentirse provincia, con todo el respeto por la vida cultural de provincia. Sí. Creo que es interesante, también hablas de una España plurinacional y sin embargo parece, de pronto se nos olvida Galicia, se nos olvida el País Vasco. Nos pregunta Javier Guerra qué pasa con este movimiento y con cómo se han dado las cosas en Cataluña, qué está sucediendo también, cómo está reverberando esto en el País Vasco o en otras naciones. ¿Cómo se entiende esto desde España? ¿Realmente es plurinacional o es simplemente Cataluña contra Madrid, como lo estamos planteando? Sí, sin duda yo me inclino más por pensar que es plurinacional, que el conflicto tiene además muchas facetas interesantes, porque todas las realidades son muy singulares, en el sentido de que en el País Vasco tienen, por un lado, la tragedia de haber vivido una situación muy violenta durante muchos años, y además en Galicia tienen la especificidad de que de alguna forma ahí sí el análisis de clase es muy distinto, porque en Galicia el gallego y la reivindicación nacional es algo que viene mucho más de lo popular. No hay esta burguesía que de alguna forma apoye al movimiento de clase media y sea capaz de crear las instituciones y el movimiento como para existir como una nación de facto, aunque no de jure. En ese sentido, hay algo de sorpresa en Cataluña de que, aunque hay mucha simpatía en muchos sectores del País Vasco por lo que está pasando en Cataluña, hay algo de sorpresa de que el nacionalismo vasco no haya seguido un camino parecido, en el sentido de que no plantee una confrontación democrática, pacífica, pero rupturista, y que habiendo pasado todo lo que haya pasado, no haya esta vía más, digamos, de que el nacionalismo moderado y el nacionalismo radical se hayan unido en una estrategia común. Hay algo de sorpresa, pero sin duda tiene que ver con una situación muy distinta, sobre todo por el tema de que las heridas de la violencia todavía perduran. ¿Y el factor económico pesa también en esto? Sí, sin duda. Y aquí hay un agravio del nacionalismo catalán que en parte tiene su sentido, que es que realmente el País Vasco ya tiene lo que hubiera querido tener Cataluña. El País Vasco tiene un nivel de autonomía fiscal muy, muy elevado. Puede gestionar sus recursos y de alguna forma es una concesión que también tiene que ver con la historia, en el sentido de que, aunque son estas cosas de la historia que a veces son incómodas de recordar y que a nosotros nos encanta tener este papel de recordar cosas incómodas, es el hecho de que el País Vasco, a diferencia de Cataluña, que Cataluña fue unánimemente antifranquista durante la Guerra Civil, en el sentido que el grueso de la población y de la estructura política estaba en contra de la insurrección militar, en el País Vasco hubo dos provincias importantes que fueron profranquistas y de alguna forma se les pagó
esta fidelidad ya durante el franquismo con este trato fiscal privilegiado que ha perdurado durante la transición y que ha sido sin duda un amortiguador de tensiones entre el País Vasco y el resto de España. Bilbao. Efectivamente. Digo, bueno, la franquista, fue sobre todo Ávila y Navarra. Ávila y Navarra. Bilbao fue más antifranquista. Sí, jesuita y como Vitoria. Y también hay una relación distinta entre cómo se identifica lo vasco con lo español y lo catalán con lo español. Y aquí hay que decir que independientemente de lo que piensen los nacionalismos, el nacionalismo español ve a lo vasco como algo muy español. Incluso Unamuno decía, soy vasco, por lo tanto soy doblemente español. Y en cambio lo catalán sí ha estado más ligado a la alteridad, incluso a prejuicios que parecen prejuicios a veces antisemitas sobre los mercaderes, los fenicios, los que están interesados en el lucro. Y en cambio hay una conexión entre las fantasías, luego la realidad es muy distinta, ¿no? Pero entre las fantasías nacionalistas, la fantasía nacionalista española ve al País Vasco como algo mucho más propio y interpreta la minoría, el Frente Nacionalista como una parte minoritaria, que en el caso catalán, que incluso cuando el nacionalismo no era tan fuerte, incluso cuando no había tanto deseo de independencia, había el prejuicio por parte del nacionalismo español de que los catalanes en realidad eran independentistas, que ha sido un poco una profecía autocumplida, de tanto sospechar de que eran mayoritariamente independentistas, en parte han contribuido a que creciera mucho el sentimiento independentista, que todavía no sabemos si es mayoritario, sabemos que está más o menos a la mitad de la población. Y la gente lee en catalán desde hace más de 200 años, sin embargo en vasco lee hace poco. Bueno, pero es que nos queda más cerca, ¿no? Sí. No, pero, o sea, digamos, siendo lengua romance es mucho más fácil encontrar afinidades, o sea, tienes una población mayor que encuentra afinidades con el catalán. Lo que me parece curioso es que a pesar no sé si se ve como un pueblo vencido, el País Vasco, porque con todo y su pasado tan violento y con todo lo que España sufrió tanto, por la violencia y por la mala relación con el País Vasco, se ve menos amenazante que Cataluña, digamos en términos políticos, ¿no? Y también de discurso. Sin duda, también la cuestión demográfica de que, es una tercera parte de Cataluña, el País Vasco, son 2 millones. Barcelona es la segunda ciudad de España. A nivel también de... Yo creo que ahí el factor demográfico es muy influyente, porque otro factor importante para entender la actual crisis es que de alguna forma el hecho de que no haya una voluntad para encontrar un acuerdo con Cataluña desde España está implicando graves problemas para la gobernabilidad de España, porque son tantos los diputados catalanes que hay en el Parlamento español que les cuesta formar una mayoría parlamentaria sólida. Y de hecho actualmente el Partido Popular está gobernando en minoría. Y bueno, en este choque de legitimidades del que hablabas al principio como el origen de este problema, ¿cómo entra Bélgica y cómo entra, desde luego, por vía de Bélgica, toda Europa? Me parece una pregunta muy interesante, porque el tema europeo es crucial en el sentido de que si uno piensa en las posibilidades que tiene el nacionalismo catalán actualmente, en las posibilidades que tiene para lograr sus objetivos en la forma en la que los quiere lograr, de forma pacífica, no quiere una guerra, y además los quiere lograr de forma intereuropea, tiene 3 posibilidades. Por un lado, tiene la posibilidad de la vía europea, que sería conseguir que los gobiernos europeos hicieran una intermediación en España, algo que es muy improbable. Es muy improbable porque debería haber una gran represión para que realmente Europa se pusiera en contra de Rajoy y se pusiera al nivel de intermediador. Por otro lado, hay la vía que no tiene sentido, pero que se ha llegado a especular, de la extraeuropea, buscar apoyos en Moscú y Washington, pero eso implicaría un riesgo militar muy fuerte y además implicaría también una pérdida de apoyos por parte del propio nacionalismo catalán en la población. Y finalmente hay la vía española. Y la vía española es la idea de una vía larga, una vía pacífica, pero una vía en la que se encontrara la manera de facilitar una mayoría en España a favor del derecho a decidir, y que seguramente en este camino, en el camino de obtener esta mayoría española a favor del derecho a decidir de todos los pueblos de España, no solo de Cataluña, y aceptar este carácter plurinacional de España, el problema, el riesgo, pero que también se puede ver como una oportunidad, es que en el camino de buscar esto se encontrarían quizás con la reconciliación con el proyecto español.
Y en esta reconciliación con el proyecto español se podría dar la paradoja de que se logra hacer el referéndum y el propio nacionalismo catalán pide el voto para otra forma de relación con España, pero no para la independencia. Pero si ya se planteó el pleito con Cataluña como una gran moneda de cambio para el resto de España en términos de elecciones y de votos, ¿cómo te planteas esa? O sea, ¿es Rajoy quien va a hacer esa política a largo plazo? Rajoy... ¿O a Rajoy le conviene seguir peleando con Cataluña? Es lo triste, ¿no? Que de momento parece, al menos por la actual composición demográfica, los más jóvenes no tienen tanto este nacionalismo español anticatalán, pero por la actual composición demográfica parece que a Rajoy le conviene una situación de conflicto y parece incluso que avive este conflicto. Hay que recordar que Rajoy está actualmente en riesgo de ser juzgado por casos de corrupción muy graves y de hecho no estamos hablando en España de eso, ya no digamos en el exterior, gracias al conflicto con Cataluña. Realmente es muy conveniente en muchos sentidos, pero a largo plazo puede ser que en otro contexto, porque esto sí no tiene una solución a corto plazo, eso sí se ve claro, pero a largo plazo puede ser que sea justamente la derecha quien tome la iniciativa para hacer algo así, porque son estos casos en los que debe ser alguien de derechas quien haga algo que no se espera de ellos para que nadie lo acuse de traidor. Claro, en este sentido no serían Puigdemont y Rajoy quienes tendrían que llevar estas discusiones. Serían seguramente incluso una generación posterior de políticos. Quizás no han nacido todavía. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay que volver a anunciar que el viernes en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza, a partir de las 12 del día, van a estar diferentes miembros de este Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM: Iván Escamilla, Alfredo Ávila, a quien ustedes conocen por oírlo aquí, Martín Ríos, bueno, seguramente lo conocen por millones de cosas porque es muy prolífico, pero también lo conocen si nos escuchan en la sección de Historia de México. Alfredo Ávila, Martín Ríos y Andreu Espasa, con quien acabamos de conversar. Muchísimas gracias, Andreu. Este viernes, la historia frente al proceso catalán, este viernes a las 12 en el auditorio de la Casa de las Humanidades, entrada no gratuita porque ya lo pagamos, sino entrada libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Y se va a poder seguir por transmisión simultánea, streaming. Esperemos, lo estamos gestionando, esperemos que así sea. Muy bien. Están viendo quién va a prestar su celular para poder mandar. Pues nos vamos a música. Vamos a ir a música, Paco. La Era Vulgar, Siglas y Números. Es un grupo mexicano de trip hop fundado en uno de los tantos garages de Coyoacán. Puede albergar, sin embargo, también una enorme calidad en un trabajo de estudio, en esta modestia que finalmente se proyecta en un escenario que los ha colocado entre las agrupaciones más destacadas de la escena del rock en la Ciudad de México. Vamos a escucharlos. La reforma fiscal estadounidense y cómo se vinculan, cómo nos afecta los cambios en esta reforma fiscal. Vamos a platicar con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco. Tenemos también en esta nota del día esta cuestión de la reforma fiscal en Estados Unidos que ha generado por debajo del agua muchísimo ruido, pero también ahora tenemos un enorme tiradero en Zimbabue, conceptos enormes de errores en la Universidad Nacional y profesor del Centro de Relaciones Internacionales Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista también en estudios de África y vamos a hablar sobre ese territorio que tampoco circula de manera analítica. Sin embargo, amaneció hoy con la noticia de que salió un oficial del ejército de Zimbabue a decir que el presidente, que era presidente de Mugabe, ya no era presidente, que lo tenían metido en su casa, pero que no era un presidente. Fue un momento muy magnífico. Estamos viendo el militar en pantalla, atención a que el presidente ya no lo es, pero
bueno, se supone que se respeta el régimen constitucional, se supone que se convocará elecciones, pero bueno, todo esto lo vamos a platicar a ver si es tan así. Te toca la poesía. Me toca la poesía. Hablaremos de poesía, por supuesto, cuando hablemos de fútbol partido. En nuestra mesa del día, Cataluña. Vamos a conversar con Andreu Espasa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y bueno, el tema de Cataluña avanza hoy en prácticamente todos los lugares. Es más de 1000 empresas que han quedado de acuerdo con la Pues habrá que conversarlo y también estamos platicando de un taller de creación de producción radiofónica, una conversación con Guillermo Tapia, productor radiofónico, colaborador de Radio UNAM. Si quiere usted entrar y participar en este taller de creación de producción radiofónica, escuche a las 9:50 de la mañana. Bueno, veremos nuestra nota del día. Presupuesto de egreso, la reforma fiscal estadounidense, cómo se vinculan, cómo nos afecta los cambios en nuestra reforma fiscal. Vamos a platicar con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco. Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9 de la mañana con 46 minutos. Yo creo que Vania Nucci se acaba de comer una quesadilla porque me pasó un recado en un papel que se ve en la pantalla, pero también se escucha como de quesadillas, ¿eh? Entonces, bueno, en este papel dice que tenemos 3 pases dobles para el partido de fútbol americano Pumas de CU contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estadio Olímpico Universitario, por supuesto, este sábado, el 18 de noviembre a las 12. Los vamos a regalar por Twitter con su nombre completo más Pumas CU. Váyanos contando quienes vayan al partido, porque bueno, pues parece ser que los Pumas de CU están imparables, es la final. Entonces, bueno, pues si quiere ver ganar a un equipo de la universidad, venturosamente tenemos muchos más deportes, mucha más actividad física que el fútbol, soccer en la universidad. Y bueno, pues hay que ir a ver a los Pumas de CU contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Twitter con su nombre completo, más el hashtag PumasCU y se los llevan. Y bueno, pues nos vamos con una llamada, producción radiofónica. ¿Quién está en la línea? ¿Guillermo Tapia? Hola, Guillermo Tapia. Hola, Juana Inés. Miguel Ángel, buenos días. Hola, Guillermo, buenos días. Gracias. Pues aquí contento primero como radio escucha, porque me hicieron el día escuchando a la era vulgar y con esa noticia de los Pumas. Muy contento de estar con ustedes. Pues nos da mucho gusto, Guillermo. Cuéntanos, un taller de producción radiofónica, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que saber cuando se hace producción radiofónica y dónde se aprende? Prácticamente para hacer radio hay que saber desde el origen, desde qué es el sonido, y es un taller intensivo que está combinando fundamentos y conocimientos de ingeniería de audio hasta meditación. Entonces partimos de qué es el sonido, qué son todas estas vibraciones que nos rodean, que nos envuelven al despertar, al dormir, en todo momento, no necesariamente audibles, pero que sí están desde la materia hasta la luz y el pensamiento, ¿no? Entonces, conociendo estas ondas senoidales, estas vibraciones, pasamos al lenguaje radiofónico. Una vez que sabemos dominar o entendemos bien el sonido, porque el sonido es también parte de la materia prima de la radio, no solo la palabra, ¿no? Entonces, abordamos también el lenguaje radiofónico. A través del lenguaje damos forma a nuestras ideas de difusión. Cualquier tipo de conocimiento que tengamos lo podemos abordar desde el lenguaje radiofónico y pasamos a los fierros, entonces, a hacer guiones radiofónicos, hacer grabaciones, edición de audio, montaje sonoro, pero ya con esta sensibilidad que te da el saber escuchar, el salir a caminar, escuchar tu entorno, escuchar las diferentes voces de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, que todos tienen una modulación o una respuesta de frecuencia diferente, ¿no? Entonces, es
como abrazar un gran campo de tópicos que envuelven a la radio y hacer la radio. Perfecto. ¿Quién puede asistir a este taller de producción radiofónica? Cualquier persona que quiera o tenga deseos de hacer radio. Es ideal que sean personas, no sé, de bachillerato para arriba. Después nos enfocaremos a hacer uno para niños. Eso tenemos planeado para el año que entra. Pero cualquier persona que tenga el gusanito de expresión, hemos tenido en talleres anteriores desde cocineros, contadores, ¿cómo se llaman? Las actuarias, que nos pusieron en problema ahí con las ondas senoidales y los senos, cosenos, cotangentes y todo eso. Pero cualquier persona, no está enfocado nada más a gente de comunicación ni medios de mercadotecnia ni todo eso. De hecho es ideal, ¿no?, que el comunicador no abarque o no acapare todos los medios, sino que el comunicador sea pues el medio, el que acerque todas estas herramientas a cualquier persona que desee expresarse. Muy bien. Y bueno, quien asista a este taller, ¿qué va a saber? ¿Con qué va a salir? ¿Qué se va a llevar de ahí? ¿Qué se va a llevar? Pues desde cero va a poder manejar herramientas desde microfoneo, conexión de cables. Vamos a seguir una ruta de grabación que implica saber manejar interfaces de audio, mixers análogos y digitales, el procesamiento de edición y montaje, y prácticamente van a poder abordar una idea radiofónica desde el pensamiento, pasada por el guión, la grabación, hasta la exportación de ese audio, que puede ser un podcast o una transmisión vía streaming de audio. Y pues bueno, esa es la idea, que desde cero, es decir, cualquier persona que ni siquiera haya hecho radio se involucre y pues haga radio, ¿no? Haga audios también. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo de 2,500 pesos y incluye el software de audio. Vamos a compartir también un extenso banco sonoro de archivos, efectos, con el que vamos a poder hacer nuestras producciones. Vamos a hacer también caminatas sonoras para tomar postales sonoras, entrevistar gente. Estamos en el corazón de Coyoacán, en Allende y Xicoténcatl, entonces es un lugar pues privilegiado para abrir los oídos y captar muchas cosas, muchas fotografías sonoras. Y tenemos la ventaja de que este taller por primera vez está siendo apoyado por dos grandes marcas de equipo de audio y microfonía, cosa que pues casi no sucede, ¿no? Siempre se van a la música, quizá al cine, pero en esta ocasión están pues creyendo en la labor radiofónica y le están dando la importancia, pues entonces vamos a tener juguetes, herramientas, herramientas de trabajo de sobra para cada uno de los alumnos que se integren a este taller, que será en la última semana de noviembre, del 27 al 30, de lunes 27 a jueves 30 de noviembre, y posteriormente vamos a sacar uno sabatino, que es más meditativo, de relajación, saber escuchar el medio ambiente. Por supuesto, es una gran propuesta en un momento además en el que gracias a Internet, gracias a otro tipo de ondas, la producción de radio y de podcast se vuelve mucho más democrática, ¿no? Ya es mucho más factible sacar al aire o inventarse un aire propio fuera del espectro radioeléctrico. Sí, pero creo que hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que tener también respeto por la gente que te puede estar escuchando, y eso es el mensaje que queremos dar, ¿no? Que la radio debe ser cercana, debe ser palabra, debe ser así como capturamos fotografías, como capturamos videos, también hay que capturar los sonidos de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestros científicos, del conocimiento, ¿no? Que es la palabra, para preservarla primero y luego difundirla. Entonces todo esto debe de tener un buen contenido, un buen envase, pues, o que sea atractivo, humano y
y con calidad. Pues Guillermo Tapia, ¿dónde te encuentran? ¿Quién te quiera buscar? Ajá, toda la información del taller se encuentra en nuestra página web, es www.gruporadioasta.mx. Radio Asta es como cineasta, pero en radio, ¿no? Perfecto. Y ahí pueden encontrar toda la información sobre el taller, el temario, lo pueden consultar también, los horarios y el registro para apartar su lugar. Tenemos un cupo limitado, es un lugar pequeño que se está adaptando para próximamente ser una linda nave de sonidos, entonces en eso estamos trabajando también. Muy bien, pues grupo radioasta.mx para este taller de creación y producción radiofónica, y ojalá nos puedan compartir alguna de las postales y de los regalos sonoros que se creen en el taller. Nos dará muchísimo gusto, Guillermo Tapia. No, pues encantado y cuente con ello, cuente con que vamos a empezar a escuchar a la ciudad. Bueno, hay muchos ejercicios que se hacen de postales sonoras, de capturar audios ambientales, pero vamos a darles forma radiofónica. Pues perfecto, aquí ojalá podamos darles salida también en el aire de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Guillermo Tapia, un gran abrazo. A ustedes, Juan Inés, un abrazote, igual Miguel Ángel. Hasta luego. Tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Comentarios finales, dice Paco Ángeles. Ahora habla. Muy bien, pues ya se fueron los boletos, por supuesto, de la final del fútbol americano. Vayan, cuéntenos cómo estuvo. Los que no alcanzaron boletos, creo que todavía hay en taquilla y en los diferentes centros donde se compran boletos. Y bueno, pues ya nos vamos. Qué día tan movidito. Sí, no dejamos de poner el acento en estas cuestiones que a lo largo de varias semanas han estado en las primeras planas, no solo de México, sino también de Europa y Latinoamérica. Tuvimos una conversación con Andreus Spasa, que es vamos a tener una conferencia este próximo viernes, y bueno, vamos a cerrar con música, con un buen adiós, Juana Inés, con un buen adiós de Benny Goodman, Goodbye. Él es conocido como el rey del swing y es uno de los representantes más populares de este estilo jazzístico. Su música ha sido empleada en múltiples bandas sonoras y bueno, es la banda de la película nada menos que 10 de radio de Woody Allen. Pues vámonos con estos días de radio y con Benny Goodman, también dentro de estas similitudes y dentro de estas lamentables paralelismos que encontramos con otros países, Irán-Irak. La frontera de Irán-Irak se ha visto sacudida, se vio violentada por un temblor durante el fin de semana, y bueno, todavía están haciendo las averiguaciones y será un trabajo arduo para saber quién construyó y cómo, que ese es también el gran tema que tenemos pendiente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Lo seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Por lo pronto, pues esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Nos escuchamos mañana. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.